soy Carol Guadalupe Pérez Aguilar. ¿Qué es la psicología social? Bueno, la psicología social es la disciplina que se encarga de dar explicación acerca de ciertas acciones por parte de la sociedad y el cómo influyen esas acciones en nosotros como individuos. Ahora, el desarrollo, como en todas las disciplinas, se dio a causa de ciertos sucesos que se fueron dando a través de la historia para que esta psicología social se pudiera realizar. Y bueno, una de ellas se menciona que fue la filosofía social, la cual se encarga de estudiar el comportamiento social humano. Otro punto que nos recalca aquí es el análisis social, y pues esto básicamente es relacionado con la filosofía social, pues el análisis social se encarga de la interacción de personas con el ambiente, va muy de la mano. Otro punto que nos menciona es pues la Segunda Guerra Mundial, donde se menciona que pues esta fue como una de las principales causas por las que la psicología social se desarrolla. Pues como todos sabemos, es un momento en donde pues nos explicamos acerca del por qué una persona tuvo tantas ideas crueles para transmitirlas precisamente con la sociedad. Fue ahí cuando pues precisamente se quiso estudiar y combatir la desmoralización social que se estaba dando en ese momento, y pues en el momento en el que acabara todo eso, porque obviamente iba a tener repercusiones en el futuro, así también como estudios de las actitudes, relaciones internacionales, y una de las otras cosas, pues los problemas psicológicos acarreados por una economía de guerra. Otro punto que pues marca aquí, que es importante para el desarrollo de la psicología social, son pues el efecto de la globalización. La globalización es el proceso económico, político, social y cultural pues a nivel mundial, donde se da una creciente comunicación e interdependencia entre pues diversos países del mundo. Por medio de esta globalización pues se unen los mercados sociales. Ahora, ¿por qué se dice que la globalización es un punto de desarrollo de la psicología social? Bueno, se habla acerca de que la globalización afecta aspectos importantes como lo es la identidad y el comportamiento del individuo. Así como también se menciona acerca de que la globalización tiene un gran impacto en la identidad individual, como ya se había mencionado antes, y pues esta se relaciona con la cultura y la teoría de identidad social. La teoría de identidad social nos habla acerca de la pertenencia de un individuo hacia grupos o categorías sociales, las cuales aportan aspectos importantes como la identidad individual de un sujeto. Esto nos quiere decir que nuestra pertenencia o el querer pertenecer a los grupos o categorías sociales y nuestra relación con ellos determinan en la mayor parte el cómo somos individualmente, es decir, el cómo influyen en nuestra identidad personal estos aspectos, grupos o categorías sociales. Otro aspecto importante para el desarrollo de la psicología social es el impacto de la nueva tecnología. Creo que aquí podemos poner un claro ejemplo acerca de cómo es nuestra reacción ante, ciertos celulares nuevos, que observamos que todos nuestros artistas favoritos los tienen, y pues vemos las fotos tan increíbles que sacan, ¿no? Y suben a sus redes sociales. La necesidad de poseerlo, de tenerlo, es por el impacto que tiene en la sociedad, en nuestros estándares, por así decirlo. Nos encontramos primeramente con Kurt Lewin. A este
A este personaje se le atribuye el nombre del padre de la psicología social, pues implementa la teoría de campo, en el cual permite estudiar nuestro comportamiento en una perspectiva de totalidad. Otro punto que este aporta es que ponía atención de los grupos, en cómo actuaban con el ambiente. Y pues otro punto importante, decía que el comportamiento no dependía del pasado ni del futuro, sino de los hechos actuales que se estaban viviendo, que estaba viendo el sujeto y cómo los percibe el mismo individuo. Mencionaba que la psicología no debía estudiarse o centrarse en el estudio de la persona y el entorno como cosas distintas, sino que estas dos piezas debían de analizarse en forma conjunta. Pues había que buscarle el modo en que éstas se afectan entre sí en un tiempo real. Otro autor es Floyd Allport, que fue el que sostuvo que el comportamiento social proviene de muchos y diferentes factores, inclusive la presencia de otras personas y sus acciones específicas. Esto lo vemos continuamente cuando vamos a la escuela y nuestros amigos influyen en nuestro comportamiento. Ser las mismas personas en la escuela con nuestro grupo de amigos que enfrente de un maestro exponiendo. Floyd Allport definirá la psicología social como el estudio de la conducta social. Dirá que las estimulaciones y reacciones que surgen entre los individuos y la parte social de su medio. Otro autor es Durkheim. Este autor afirmaba que lo social, las normas son exteriores al individuo y ejercen sobre él una coerción que para los sujetos le es extraña. Enfatizó lo social por encima de lo individual. Se interesó en cómo diferentes formas de organización social generan sistemas organizados de creencias y conocimientos sobre la realidad, las categorías básicas del pensamiento y la conciencia colectiva. Otro autor es McDougall, quien considera los instintos como origen y causa de la conducta humana, individual o social. También decía que cada instinto le correspondía una expresión emocional o una emoción, como por ejemplo el instinto de huida se corresponde con el temor. Otro autor es Albert Bandura, pues mediante la teoría de aprendizaje social, donde decía que las personas aprenden mediante la observación de la conducta de otra persona, ciertos experimentos sociales por los cuales mediante la observación precisamente de ciertas conductas a un sujeto que no sabía lo que pasaba, se daban ciertas respuestas sociales ante esas conductas. Otro autor principal que fue Vygotsky, quien implementó la teoría sociocultural. Vygotsky mira las contribuciones importantes que la sociedad hace al desarrollo individual, el cómo influye precisamente lo social a un individuo. Esta teoría destaca la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que viven. O sea, no vamos a tener los mismos comportamientos aquí en Ciudad de México que Colombia. Ahora, para poder hacer el apartado de la relación de la psicología social con lo que es la complejidad, que desde mi punto de vista creo que es funcional, porque pues como ya se había explicado en una exposición anterior, la complejidad analiza desde lo macro a lo micro y ver cómo esto de lo macro influye en lo micro y lo micro cómo influye en lo macro. Precisamente mediante esta complejidad se dice que para comprender o analizar adecuadamente los comportamientos humanos es preciso o resulta útil analizarlo en toda su complejidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues analizarlo desde lo cultural,
lo social, lo biológico, lo individual, lo psicológico. O sea, aquí en la complejidad entra precisamente lo transdisciplinario, que no solamente es enfocarlo en una sola disciplina, sino va continuamente evolucionando mediante otras. El paradigma de la complejidad constituye una descripción más amplia, más completa de los procesos humanos o psicosociales, así como nos permite la comprensión más profunda y un mejor análisis de pues precisamente lo que son las conductas psicosociales. Desde esta perspectiva se dice que el mundo se ve como, o más bien ya no se ve como una colección de objetos, o sea que cada objeto es diferente del otro, sino por el contrario se ve como una compleja red de elementos relacionados. O sea, cada uno es diferente, pero hay que ver cómo ese objeto se puede relacionar con el otro y ese otro cómo se va a relacionar con el otro y así sucesivamente. Entonces se habla acerca de que gracias a estudiar al ser humano desde una complejidad, es que esta complejidad puede penetrar más en la forma de ser de un humano, de un sujeto, pues puede ir más allá de la historia de la persona. Y aquí voy a citar a dos autores que son Novak y Bayacher, que dicen: el objeto de estudio de la psicología social es inherentemente dinámico. Es difícil concebir la acción sin el movimiento, el juicio sin el flujo de pensamientos, la emoción sin la vitalidad, la interacción social sin el vaivén de palabras y gestos, o las relaciones sociales sin la continua evolución de roles y sentimientos. Bueno, yo entiendo por esta cita que no podemos solo decir que es así porque se enojó. O sea, siempre se debe desde esta perspectiva buscar el por qué ciertas cosas le enojan al sujeto, ir desde lo familiar hasta en el sitio donde vive, su cultura, su historia, si tiene que ser, no sé, serio porque así se lo dicen que sea en su cultura, o sea, etcétera. Nos dice que no, todos vamos a ser diferentes de acuerdo a la cultura o historia que se vea reflejada o se quiera observar. Hola, mi nombre es Itzel Morales. El psicólogo social se dedica a estudiar los sentimientos, comportamientos y pensamientos asociados a nuestra interacción con los demás. El psicólogo social se dedica a realizar una evaluación del entorno con el que se va a intervenir. Y esto incluye a las personas con las quien trabaja. Plantean un objetivo de evaluación de acuerdo a las necesidades del grupo y asimismo valoran la capacidad del grupo, estiman los programas de prevención y sensibilización, observan con qué recursos cuentan para trabajar y planean objetivos de acuerdo a ello. Si es capaz de detectar lo que requiere el grupo, plantea objetivos de acuerdo a ello. Genera proyectos para solventar esas necesidades que encontró dentro del grupo y hace evaluaciones para valorar los cambios reales que han hecho las intervenciones realizadas. Dependen de los recursos y dirige las actividades a realizar. Para ello puede intervenir de manera grupal o individual y requiere de atención durante todo el proceso para llegar a los objetivos que se había planteado. El psicólogo social también se encarga de formar y mejora la calidad de vida con las personas con quien trabaja. Realiza programas de construcción de tejidos sociales que mejoran el bienestar de la comunidad. Esto lo hace a través de la creación de proyectos incluyentes, habiendo hecho ya una evaluación y planteando los objetivos. Otra de las tareas del psicólogo social es la investigación. Este profesional tiene nuevos conocimientos a través del análisis de individuos y comunidades en cuanto a su interacción social. Para ello,
Estudia tanto sus conductas como sus ideas y sus emociones. Es por eso que el psicólogo social interviene de distintas maneras. En lo social se centra en la participación grupal a través de grupos de autoayuda, escuelas de padres, talleres de capacitación e habilidades específicas, psicoterapia de grupo, colectivos y promoción y prevención de la salud, entre otros. En lo individual es a través de la psicoterapia o psicoeducación para que la persona se integre en su comunidad. En los familiares a partir de la psicoterapia y actividades como talleres. En la mediación para ayudar a las partes de un conflicto a conseguir un acuerdo que sea satisfactorio. Y en lo ambiental es a través de modelos ecológicos. Para la intervención, el psicólogo social realiza encuestas, grupos estructurados, evalúa los recursos y las necesidades de cada grupo y utiliza diferentes instrumentos y técnicas para el beneficio de los grupos. El psicólogo social puede desenvolverse en diferentes ámbitos de actuación: estudio, valoración y análisis de las necesidades de un grupo o comunidad, elaboración de índices e indicadores de los aspectos que se relacionan con la acción dentro de un grupo, detección de grupos de riesgo dentro de una comunidad, de campañas publicitarias, análisis de las redes sociales de un grupo o comunidad, investigación de las actitudes, aptitudes y habilidades sociales de una comunidad o grupo, planteamiento de programas, proyectos y trabajos de campo de una comunidad o grupo, diseño de estrategias de inclusión social, diseño de herramientas de evaluación psicosocial, ejecución de actividades culturales, psicoterapia grupal, facilitación de recursos. El psicólogo social se puede desenvolver en diversos campos, sin embargo necesita una especialidad. El psicólogo a quien entrevistamos se llama Óscar Pérez Liberato, tiene 31 años y egresó de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Actualmente no cuenta con un posgrado, sin embargo, ha tomado algunas actualizaciones de formación docente y cursos de acupuntura con López Ramos. La acupuntura es una forma de medicina alternativa y un componente clave de la medicina tradicional china, que implica la inserción de agujas finas y se utiliza para tratar enfermedades y promover la salud. Nuestro psicólogo considera que la cuestión de la psicología no puede verse si no es en función del otro, mínimo como un referente. En su formación, indagó por las diferentes perspectivas de la psicología y esto le permitió extraer la cuestión hacia los demás, como es tanto que el conductismo, el psicoanálisis, no solamente se centra en el individuo, sino también pues se ve como toda la sociedad afecta al individuo. Y es que así, pues cada paradigma lo entiende de una manera. Bueno, dentro de la psicología, él se identifica con la psicología social y dentro de los paradigmas con la complejidad. Tiene una concepción diferente de la complejidad como una cuestión que sale de la misma complejidad, que ya no se puede encerrar solo en la psicología, sino que complejidad mete necesariamente otras disciplinas. Y él nos dice, dentro de su trabajo, pues no solamente es él, sino que también son otras personas. Él mencionó trabajadores sociales, y si no es como así, o solo el psicólogo, sino que también hay otras disciplinas que pueden ayudar al individuo a, pues no sé, crecer como persona, a solucionar problemas, ¿no? Entre otros. Es como eso de que el ser humano es un ser biopsicosocial, que también es biológico, que es social y que es psicológico, no solo es una cosa, y es como así, pues es la complejidad. Él se adecua con este paradigma, sin embargo, en su trabajo utiliza líneas sociales. Él nos menciona que la realidad es compleja. Y pues sí, porque como les decía, no solo somos una cosa, sino que somos varias, nos afectan pues muchas cosas. Y pues todos vamos así, como todas las disciplinas van de las manos, porque puede que en un
cierto momento en nuestra vida las necesitemos a todas o aún no es por la vida que vamos así en línea recta y solamente vamos a estar una cosa, sino que pues son varias. Actualmente él trabaja en una fundación. No nos quiso decir el nombre de la fundación, solo nos dijo que es población de calle, específicamente niños desde su primera infancia hasta 21 años. Y dentro de esta fundación su labor es educativa y a veces también terapéutica. Hola, mi nombre es Sofía Cholula. La intervención comunitaria tiene como objetivo el incremento del bienestar social y de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos que conforman una comunidad. Esto se logra hacer mediante la promoción de competencias en donde la comunidad identifica los principales problemas que tienen y entre todos ayudan a generar recursos para poder darle solución. Aquí se refiere a toda aquella población que es menor de edad, haciendo hincapié en niños. Esto se maneja en las familias, ya que en algunos casos pueden haber situaciones que pongan en riesgo el bienestar del niño o del infante, y en ello es donde interviene el psicólogo social. Este ayuda a que haya una mediación entre toda la familia o posiblemente solucionar con el fin de que el bienestar del niño no sea perjudicado. Con la población mayor de 65 años se trabaja mediante el fomento de la independencia y su autonomía y su participación en la sociedad. Se busca la adaptación óptima de la persona considerando sus habilidades y estas también enfocándolas en un entorno laboral, pero a su misma vez insertándolo a su entorno social. Los centros de información y asesoramiento de la mujer están destinados a informar a las mujeres sobre sus derechos y sus recursos disponibles para hacer eficaz la equidad de género y la equidad de oportunidades que ellas tienen. Los psicólogos desarrollan un trabajo de apoyo en el que ayudan a los jóvenes a poder realizar actividades que sean eficaces para el desarrollo de su persona y también brindan apoyos en otros problemas que pueden causar riesgos a ellos mismos, como la drogadicción, el alcoholismo, entre otros más. Se dirige a la adquisición de habilidades personales que puedan garantizar un mayor desarrollo en su entorno. La finalidad es crear una conducta ecológica responsable en la cual haya una relación entre el individuo y su medio. Mediante la entrevista con nuestro psicólogo se puede detectar que él trabaja con una población que es enfocada en niños y juventud, que es una de las poblaciones que ya mencionamos anteriormente. Él mencionaba también que en la asociación en la que él trabaja se atienden personas en situación de calle, las cuales van de los 8 años a los 21 años, con una restricción pues prácticamente no muy eficaz, ya que como él nos mencionaba anteriormente, él no puede hacer distinciones entre un niño o una niña que no cumplan estos rangos de edad, por lo que es aquí en donde vamos a entrar con el dilema ético. Para relacionar un poquito más lo que ya hemos hablado sobre las poblaciones que trabaja un psicólogo social, podemos centrarnos un poquito más en lo que fue nuestra entrevista. En nuestra entrevista, nuestro psicólogo Óscar Pérez Liberato nos mencionaba un poco sobre su labor, en lo cual nos vamos a centrar un poquito más conforme a lo que va y perjudica más en su dilema ético. Algo muy importante en todos los psicólogos es que manejan con información confidencial, o sea, tienen la obligación de tener confidencialidad con todos sus pacientes y que a pesar en la circunstancia que sea, ellos no pueden brindar esta información.
Esto se relaciona porque al momento de que nuestro psicólogo empezaba a tratar a una nueva persona, nos decía que él no veía a esa persona simplemente como un individuo, sino que lo veía más allá, cómo iba a perjudicar este individuo a una sociedad y este siendo mismo parte de una sociedad, ya sea una que le afectó, una que ya tenía antecedentes en los cuales le perjudicó el bienestar y es por eso que ahora se le está brindando una ayuda y posiblemente a la que va a pertenecer en un futuro cuando esta ayuda se le pueda brindar. Retomando un poco sobre la introducción en la que se daba el dilema ético, mencionábamos la población con la que trabajaba nuestro psicólogo, que son varones de 8 a 21 años de edad. A lo que algo muy importante que mencionábamos también era que él no podía ser muy riguroso con eso. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez no tienen esa edad, hombres que tal vez se pasan de los 21 años, o tal vez niñas que no cumplen con el rango de ser hombres exclusivamente, pero sobre todo por humanidad, porque él menciona que a las personas que él va a atender como psicólogo social, aunque tiene la obligación de regir la asociación y las reglas que en ella está, él puede hacer algo más, que es la reinserción. Es donde él va a canalizar a esa persona que necesita la ayuda, ya sea mujer, niña o tal vez una persona mayor, con una institución que sea especialmente dedicada a ese tipo de población, que atienda, que tenga todas esas especialidades que esa persona va a necesitar. Con esto decimos que eso también se va mucho más a lo que va en el ámbito, o bueno, más bien hablando de discriminación, que es donde muchas personas creen que pues simplemente porque no cumple mis expectativas o lo que yo necesito, pues no le puedo ayudar o no puedo brindar esa ayuda. En cambio, lo que el psicólogo menciona es que tiene la oportunidad de poder canalizar a todas estas personas para que, aunque sea desde otras instituciones, estas puedan ser tratadas y brindarles la ayuda que necesitan. Retomando los puntos esenciales que fueron característicos y conforme al dilema ético de nuestra entrevista, podemos decir que realmente nuestro psicólogo nos brindó mucha información sobre la población que él trabaja, no solamente conforme a lo que él hace ahí, sino también la perspectiva de cómo él lo maneja, cómo él ve todo esto que es psicología social. Para él nos dice que siempre hay que ver más allá de un individuo, es decir, así como el individuo es él solito, también va a ser parte de una sociedad y asimismo es como estos dos lazos pueden ser como uno de los principales motivos para que una persona pueda manejarse en un ambiente en donde pueda crecer como persona, pero también pues principalmente tener un bienestar físico, emocional y personal. Entonces podemos concluir que dado toda la información que se nos ha dado y que ya hemos mencionado. Hola, mi nombre es Omar. Decir que nuestro psicólogo nos dio en esta área, nos dijo que, y lo cito, que él no ejercía, con modelos muy ortodoxos, sino con poco ortodoxos, pero nos comenta que aunque él maneja, o teóricamente en la fundación donde él trabaja se maneja un modelo de ejecución que es desarrollado a la atención de víctimas de violencia, y esta es una cuestión educativa, que inclusive nuestro psicólogo dice que el educativo en grupo con ciertos grupos, con ciertos rasgos, pues la educación puede ser también terapéutica. Y pues bueno, creo que es bastante cierto. Comenzaré con decir que a lo que nuestro psicólogo se refiere con modelos poco ortodoxos es quizá a que él trabaja un modelo más de apego. Trabaja con lo que tiene que ver con los vínculos que establecen los humanos, y en este caso dice que se basa mucho en los vínculos de apego, como en el cuidado, como en el caso de mamá o papá o alguna otra persona
que podría ser, en donde lo social deja de ser, escapa del lenguaje y puede ser como un aroma o una persona que ayuda al individuo a sentirse mejor de alguna u otra forma. Bueno, también nos comenta que él utiliza varios métodos que pues van de tradición en tradición. Esto porque nos comenta que se maneja dentro del cuadro de la complejidad. Más adelante hablaré de esto, pero bueno, nos dice que, por ejemplo, para tratar a veces con lo educativo, con niños en específico, lo que más funciona o a lo que más a él le funciona es emplear métodos, modelos conductistas. Nos pone el ejemplo de la economía, por ejemplo, que con fichas de juego entre niños puede empezar a introyectarles las ideas de cómo funciona de alguna manera algo en general, en este caso en particular la economía. O también nos dice que cuando ya es en un nivel más, ¿cómo se dice? Personal, como una terapia, que como le dije también pueden hacer ejecuciones a nivel individual en caso de ser necesario. Una terapia ejerce más o se va más hacia el lado psicoanalítico y nos dice que en esta parte en específico lo que más le gusta hacer es como recabar información de los silencios, que en psicoanálisis el silencio es una parte muy importante en la terapia porque es justamente en donde más información se puede encontrar de la persona y a veces hace falta rascar un poquito por ahí, empezar a hacer una pregunta, dos, tres, y inclusive vamos a llegar a los sentimientos más profundos o a los pensamientos más profundos de una persona. Entonces él nos comenta que el silencio es lo que más le gusta trabajar cuando aplica un modelo psicoanalítico. Pues bueno, nos comenta que esto es importante, que el método en sí que ejerce es importante, pero lo que más le ayuda es generar un vínculo con la persona. Lo que más le sirve es empezar a desarrollar la confianza con la persona para que esta persona pues empiece a abrir, que le dé trabajo, que le dé recursos a nuestro psicólogo para poder manejar la situación, para poder apoyarlo. Y esto de generar confianza pues no obviamente va hacia una sola persona, pues ya que como él trabaja con niños, bueno, específicamente la fundación donde trabaja él, se supone que solo debería de recibir niños y de 6 a niños de 15, 16, 17, más o menos por esa edad, o sea, en la adolescencia, pero pues pueden recibir a otra persona y tratan de canalizarlo si no entran dentro de esta descripción. Pero bueno, el punto es que no solamente con una sola persona, sino que obviamente empieza a generar vínculos con varios individuos de un grupo y pues de esa manera empieza a trabajar y empieza a generar, se debe de pensar hacia dónde se quiere reinsertar a estas personas, a este grupo. Entonces ahí es donde nos dice, bueno, en donde entra muy bien lo que nos comentaba sobre que la educación es una terapia. Cuando se tiene a cierto grupo, a cierto grupo con ciertos rasgos, características, se pueden empezar como a pulir, un poquito como, lo diré así, como a cuadrar para poder reinsertar a la sociedad. Siempre se debe de pensar hacia dónde se piensa mandar este grupo o a esta persona que tratamos de que sea una parte productiva nuevamente para la sociedad. Y en fin. Bueno. Una parte muy interesante que nos comentó es que justamente en este punto de generar confianza, de desarrollar un vínculo con las personas, a veces a él le funcionan cosas poco ortodoxas que pues él lo menciona como los ejemplos que nos dio, pues es jugar un partido de fútbol con el grupo, o nos dice un volado, no sé, me parece que se refiere a la cotidianidad con las cosas, a la naturalidad en la que se dan y no hacer esta práctica de rapport en la que se trata de como de vincularse directo con un paciente, con una persona o con un grupo, como que no luego llega con las intenciones de hacer un contacto, un vínculo
y que lo reciban así porque sí, solamente porque está a lo mejor puliendo el discurso con el que se está refiriendo a las personas, sino que a veces este tipo de actividades son los que más le ayudan a vincularse con los demás, y pues eso en donde lo encontraríamos en un libro. Creo que ejerce más la experiencia ya en algunos puntos como aquí, pero dice que eso ayuda muchísimo en la experiencia que él ha tenido, que ayuda más ese tipo de actividades a veces que muchos otros métodos ya bien establecidos y bien posicionados y demás, que no los hace a un lado. Como hemos dicho, pues sí ejerce un poquito de psicoanálisis, un poquito de complejidad, que sería tratar la historia de vida de una persona, de conductismo, como con los niños, como les daba el ejemplo de la economía. Entonces, pues nos habla que aunque esté de método en método, que va de tradición en tradición, él no es un todólogo, no se siente, o más bien, no mezcla un modelo con el otro, sino que si estás trabajando conductismo, solo trabaja conductismo. Si está trabajando psicoanálisis, se maneja por la línea de psicoanálisis. Lo que nos comenta por qué hace esto es porque nos asegura que en algún momento nos vamos a dar cuenta cómo lo dejó en métodos, pero creo, y voy a meter un poco de lo que yo considero, que él hablaba en general en tradiciones de la psicología. A veces una podría quedarse un poco corta al momento de estar en práctica, no en teoría. En teoría sé que todas las tradiciones van a estar muy bien posicionadas con su discurso, con su metodología, con su teoría, pero creo que él se refería más que al momento de ejecutar, de estar en un campo, eh, muchas veces un modelo va a ser insuficiente. Entonces lo que él nos dice es que va saltando de uno en otro sin mezclarlos, porque a veces uno queda corto. Entonces pues yo me imagino que de ahí aplica psicoanálisis un poco, luego aplica conductismo, se va moviendo, depende de donde tenga que trabajar y lo que tenga que trabajar, porque como he dicho, él nos dice que es una parte muy importante del trabajo pensar hacia dónde se piensa, reinsertar al grupo para que nuevamente sea una parte productiva de la sociedad. Y bueno, quisiera hablar un poquito más sobre eh, la concepción que tiene el psicólogo sobre la complejidad de la psicología. Sí, sí, de la complejidad sobre la psicología, porque es muy interesante, me gustó mucho la idea que tiene, porque cuando yo estuve viendo el tema en la clase de tradiciones teóricas, la verdad es que yo pensé lo mismo. Me hizo mucho juego lo que lo que él dijo. Creo que es algo como la manera en que yo también estaba viendo a la complejidad en el momento en que lo empecé a ver en clase. Y bueno, él nos habla más como que no ve a la complejidad como una tradición dentro de la psicología, como conductismo, como psicoanálisis, como humanismo, que están dentro de la psicología. Es decir, no se puede hablar de humanismo con físicos porque no lo van a entender, ni de conductismo con químicos porque no lo van a entender. Eh, a eso me refiero con que no ve a la psicología como un paradigma, a la complejidad como un paradigma dentro de la psicología, sino que lo ve como un megamodelo, como era mega paradigma. Y pues bueno, así también lo definen muchos. El mismo Edgar Morin, el padre de la complejidad, así lo presenta como el mega paradigma. Y es que bueno, no son clases de tradiciones teóricas, pero recordando un poco, habla sobre, en general, la tradición, bueno, no la tradición, la complejidad habla sobre la integración de qué, pues del todo, básicamente. Entonces, eh, como un pequeño ejemplo, si se quiere saber la salud de un paciente, no basta con saber eh, los signos clínicos, eh, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y demás. También se tendría que contar con un psicólogo para saber su estado, no sé cómo llamarlo ahorita, si estoy bien o mal, pero vamos a dejarlo como el estado mental, cómo se encuentra con sus emociones, con sus sentimientos, la percepción que tiene del mismo. Y también podría incluirse la presencia de un oftalmólogo para que revise específicamente la vista, o bueno,
espero estar entendiendo como que para resolver un problema no hace falta más que una sola ciencia. Deberían estar muchas ciencias relacionadas a la resolución de problemas. Pues bueno, quizá un ejemplo de que se debe de integrar todo es que con la contingencia del COVID-19, no solamente el rango de salud, entendiendo salud como médicos, deben de estar involucrados, sino que, por ejemplo, los psicólogos también deberían de estar muy involucrados por este cambio que hubo tan agresivo de pasar a una vida encerrados, a el estrés que genera, los cambios de la percepción de una persona que puede generar. Y pues bueno, es solo un ejemplo. En fin, centrando esto en la psicología ya en general, pues a lo que se refiere es que justamente la complejidad quizá intenta desde una percepción del psicólogo ser eh, la integración de esa fractalidad de la psicología, es decir, como que juntar, no es juntar como tal, pero es integrar de una buena manera productiva todas las tradiciones que tenemos, eh, juntar el conductismo con el psicoanálisis, juntar el humanismo, juntar el cognitivismo, el constructivismo, juntar todo, y es como decir, todo esto debe ser psicología, porque sería absurdo pensar que un humano es solamente su conducta observable o es un ser humano 100% inconsciente. Entonces, un ser humano creo que también para mí, eh, a mi concepción, creo que un ser humano puede ser el comportamiento como un medio de expresión, el psicoanálisis también, bueno, el inconsciente creo que también puede formar parte de un humano, las experiencias vividas también pueden formar parte de un humano, y creo que esto es muy bien reflejado en el método de trabajo de la complejidad, que trabaja con líneas de vida, y una línea de vida va a abarcar muchas cosas. Es muy difícil trabajar con la complejidad, es muy ambicioso, lo sé, pero creo que es un buen camino hacia donde ir. Entonces, entendiendo que la complejidad es un paradigma fuera de psicología, que se aplica en psicología, sí tiene sus métodos, pero que se aplica en psicología también como para unir, para juntar, para integrar, porque bueno, en psicología, ni en psicología se ponen de acuerdo los psicólogos que es psicología aún. Es como que depende de la tradición en la que estés, eso va a ser psicología para ti. Y no está mal, pero creo que yo también me siento muy afín a lo que considera el psicólogo que es nuestro psicólogo Liberato, a lo que es la psicología y a cómo se debe de ver la psicología si te consideras o te manejas desde el rango de la complejidad. Ya para terminar esto, porque de verdad me gustó mucho cuando yo lo vi en clase, y pues bueno, complejidad del latín significa complexus, que es tejido. Lo complejo no es difícil, es un tejido, es un entrelazado de todo. Entonces creo que es bastante coherente eh, decir que la psicología compleja no es una tradición más, sino que es integrar, sin ser un todólogo, más bien sabiendo aplicar bien lo que has aprendido, como en la historia de vida de nuestro psicólogo, que pues él nos dice que pudo aprender de profesores muy arraigados a diferentes tradiciones, al conductismo y al psicoanálisis en particular, y ya después llegó la complejidad, y de lleno también nos comenta que estuvo trabajando o muy de cerca con un profesor que era un psicólogo complejo. Entonces creo que esto se refiere con que pues no es que haga las cosas mal por estar haciendo conductismo y luego psicoanálisis, sino que siendo complejo a veces le funciona bien una cosa y otra, y creo que se maneja bien, creo que ejerce de buena manera la complejidad en la psicología, aclarando que es la misma percepción que tengo yo, no digo que sea la correcta, pero creo que escuchando la teoría y los textos de los psicólogos, de los complejistas, creo que es bastante aceptable y cuadra muy bien el discurso que presenta la complejidad con lo que debería de hacerse en psicología y en todas las ciencias en general. Y bueno,
Ahora, ya para terminar, voy a hablar sobre la labor de un psicólogo social. De hecho, ya la he estado mencionando, pero metiendo un poquito de lleno. La labor de un psicólogo social básicamente va a ser trabajar con cierto grupo o individuo también puede ser, pero la característica es que se trabajan con grupos y es muy interesante. En fin, comparten este grupo ciertos rasgos, como por ejemplo, nuestro psicólogo pues trabaja con adolescentes en situación de calle, lo expresó muy, no explícitamente, pero sí especifica que cuando nos dice de calle es de verdad en una situación de calle muy deplorable en muchas cosas, en muchos aspectos quizá básicos para vivir. Entonces, pues, eh, desafortunadamente ese es el cuadro, eh, los rasgos que tiene el grupo. Entonces, a partir de ahí, de ellos, se debe de pensar hacia dónde pienso reivindicar, reinsertar este grupo. Si se trabaja con niños, pues lo que se busca, obviamente, lo lógico, pues es reinsertarlos a su papel social, funcional, productivo, que sería ir a la escuela, asistir a clases, o así o demás. Y cuando son adultos, pues se busca ayudarlos a que consigan un empleo, pero bueno, al fin de cuentas nosotros solo somos, bueno, no es que solo seamos, pero nosotros no tenemos la capacidad, quizá, la posibilidad de ofrecer un trabajo, que sería lo ideal, que sería socialmente lo productivo para un adulto mayor, eh, ofrecerles un empleo y demás, pero se trata de empezar, como había dicho, como a cuadrar un poquito, a pulir la ideología de todo este grupo para que puedan ser nuevamente una parte productiva de la sociedad, y a lo mejor también se puede ofrecer algún grupo de alguna especie de que también tomen algún curso gratuito o algo así, algo que les ayude a tratar de sostenerse más económicamente, claro. Y pues bueno, creo que eso sería la labor del psicólogo social, de nuestro psicólogo social. Es, es a lo que dijo, es lo que hace en general. Dice que la terapia en grupo es educativa, que la educación puede ser terapéutica. Este es el ejemplo, que al grupo se trata de pulir para que sea nuevamente reinsertado a una sociedad. Y bueno, ya por último, me gustaría, ya para finalizar, hablar también sobre la concepción o la idea que tiene nuestro psicólogo social sobre la psicología social. Y es que a lo que yo realicé la entrevista y a lo que yo estuve escuchando, a lo que a mí me estuvo platicando y a mis compañeras también, eh, a lo largo de la entrevista, describía a la psicología en general como que era una psicología social. Toda la psicología, todos todas, todos los ámbitos son psicologías sociales. Y pues sí es cierto. Me llamó mucho la atención y quería terminar cerrando con cómo nuestro psicólogo ve esto. Para él la psicología social es um, la psicología en general, porque siempre se hace el humano, la humanidad, el hombre, la mujer, siempre ejerce en función de otro, mínimo un referente. Esto es muy interesante porque se tienen esas descripciones cuando se habla de psicología social, pero creo que también es cuando se habla de psicología educativa, es social, porque solo se busca en la psicología social con que hay un vínculo entre la psicología educativa social, eh, lo clínico social, la psicología de la salud es social porque se trabaja con grupos, otra vez en la psicología de la salud. La psicología clínica, aunque es individual, al final de cuentas se busca que la persona tenga una mejor calidad de vida, eh, y pues sí, o sea, es imposible dar terapia a alguien pensando en que debe de estar mejor consigo mismo para funcionar mejor en la
la nada. Se ayuda siempre como psicólogo a las personas a que en primer lugar, claro, estén bien consigo mismos, pero siempre está entendido que vamos a convivir y a socializar y a generar vínculos. Entonces me parece muy interesante. La verdad es que yo no me había puesto a pensar en eso y me dejó con la espinita de hablar de esto, porque creo que es muy, muy interesante lo que dice nuestro psicólogo social acerca de la psicología en general, y creo que estoy muy afín a las ideas que él nos comentó, que él expresó. Y pues bueno.